Domingo 12 de octubre. Segundo domingo ya de este mes de octubre, hermanos, y es una bendición el saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos ya en el 28º domingo del tiempo ordinario, o sea, este es el domingo 28 de 34 domingos que contiene este ciclo litúrgico. Estamos entonces a solo 6 domingos para cerrar este ciclo ordinario. Un privilegio, insisto, el poder saludarle, hermano, esperando que Dios esté bendiciendo su vida. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar la gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, con la lectura del capítulo 17 de San Marcos, ¿verdad? Recuerde cómo el domingo pasado leíamos siempre ese capítulo y meditábamos sobre aquella petición que le hicieron los discípulos cuando le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y dejábamos el texto en ese momento en el versículo 10. Hoy continuamos en el versículo 11, siempre de este mismo capítulo. Ahora, es interesante porque ahora el Señor pues va ya de camino a Jerusalén. Ese viaje que sabemos que no tendrá retorno, porque el Señor Jesús llegará pues a Jerusalén, donde lo van a capturar, lo van a torturar y finalmente lo van a crucificar. Hoy se nos dice que el Señor va entre Galilea y Samaria, ¿verdad? Que era pues esa ruta más corta hacia Jerusalén. Y llegó, dice, cerca de un pueblo. No se nos dice qué pueblo era, pero se nos dice que de ese pueblo o de la cercanía de ese pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Hermano, las lecturas de hoy nos van a hablar sobre el tema de la lepra. Y la lepra era en tiempos de Jesús una enfermedad que causaba muchas muertes, causaba mucho sufrimiento, ya que era considerada incurable. Y aunque no se tiene muy claro lo que para ellos en aquel momento era lepra, pues se sabe que toda enfermedad dermatológica era considerada como lepra. Lo cierto es que esta enfermedad no solo dañaba la salud de una persona, sino que para evitar contagios, la persona era expulsada de la comunidad. Ahora, ¿cómo era el proceso? Y el libro de Levítico, capítulo 13, nos dice que cuando una persona se consideraba que tenía lepra, cuando a una persona le aparecían ciertas manchas blancas, escamosas sobre la piel, debía de ir al sacerdote. Usted dirá: ¿pero por qué al sacerdote y por qué no al médico? Hermano, porque en ese momento no habían médicos. Recuerde, toda la autoridad era teocrática, o sea, todo giraba en torno al templo.
Entonces debían de ir al sacerdote para que el sacerdote lo examinara, y si después de examinarlo concluía de que era lepra, debía de considerarlo leproso, impuro, y sacarlo de la ciudad y enviarlo hacia las cuevas o afuera de la ciudad. Ahora, solo ahí vemos que ya habían problemas, porque los sacerdotes no tenían mayor conocimiento, ¿verdad?, sobre problemas o sobre enfermedades. Pero claro, era el sacerdote en ese momento el que tenía pues toda la autoridad. De hecho, para nosotros hoy pues ya sabemos distinguir, ¿verdad?, varias enfermedades a diferencia de la lepra. De hecho, se sabe pues que la lepra aún existe, por cierto, pero ya es una enfermedad controlada, ¿verdad? Ya tiene cura. Hoy se le conoce como la enfermedad de Hansen o la enfermedad del bacilo de Hansen. Insisto, hoy ya tiene cura. Pero en el siglo I, obviamente, pues era difícil. Ahora se nos presenta como ante el Señor Jesús aparecen 10 leprosos, que dice la palabra que se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, ten compasión de nosotros. Notemos cómo, debido a su enfermedad, ellos tenían prohibido acercarse a una persona que estuviera sana. Por esa razón es que desde lejos ellos le piden al Señor la ayuda. Jesús, cuando los escucha, inmediatamente le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Ahora, ¿por qué Jesús los está enviando, ¿verdad?, ante los sacerdotes? Y hay varias razones, pero notemos que todas ellas giraban en torno a la fe y en torno a la obediencia. Porque primero, puedo decirle que el enviarlos ante los sacerdotes, hermanos, ya era un acto de fe. Porque el mismo libro de Levítico, capítulo 14, dice que cuando una persona se consideraba que estaba sano, debía de volver al sacerdote, porque así como el sacerdote lo había declarado leproso, ahora tenía que volver al sacerdote para que el sacerdote lo examinara nuevamente y fuera el sacerdote quien determinara que aquel hombre o que aquella persona ya estaba sana, ¿verdad?, que ya no había lepra. Entonces, lo que hacía el sacerdote era, obviamente, pedir que presentaran una ofrenda que se le conocía como la ofrenda de expiación. Pero vea, en este momento todavía están ellos enfermos. O sea, y decir, voy a ir a presentarme ante el sacerdote porque ya estoy sano, hermano, es un acto de fe, ¿verdad? Eso pasa como cuando hay personas que saben que están enfermos, que el examen dice que están enfermos, pero van y piden al médico que le repita los exámenes porque reconocen que en el examen dice X diagnóstico, pero ellos saben que están sanos. O sea, es un acto de fe. Jesús entonces buscaba en estos leprosos un acto de fe. Pero también el Señor buscaba medir su grado de obediencia. Porque, hermanos, la obediencia al Señor es verdaderamente importante. Esa obediencia es la que nos permite poder alcanzar las bendiciones que Dios quiere darnos. La primera lectura de este día, domingo, nos narra un ejemplo de esto que estoy hablando.
nos habla sobre el general Naamán, un general asirio, y el profeta Eliseo. Como el profeta le dijo: ve a zambullirte 7 veces al río Jordán y quedarás sano. Y vemos como Naamán dijo: pero si acaso no hay ríos más limpios allá en Damasco para tener que bañarme en ese río sucio. O sea, vemos como lo que Eliseo estaba buscando era medir la obediencia. Sin embargo, como va a decir el texto, Naamán pues se rehusaba a hacerlo, porque él pensó que el profeta iba a salir, que iba a hacer algún rito, alguna ceremonia, etcétera, y que lo iba a declarar sano. Pero la sanación de Dios, hermanos, a veces es una sanación que vamos a decir sencilla, pero a la vez poderosa. Entonces vemos cómo el Señor pretendía también medir el grado de obediencia en aquellos leprosos. Ahora, la tercera razón por la cual los envía es para cumplir las leyes ceremoniales de sanación. Pues como le dije, Levítico 14 nos dice que cuando una persona era sana, debía presentarse al sacerdote para que éste lo examinara y obviamente pudiese, al determinar que estaba sano, incorporarlo a la familia. Ahora vemos cómo estos hombres se van, pero dice la palabra que mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Notemos cómo el Señor ahora está sanando sin tocarlos. Ahora los está sanando por su obediencia. Y es que, hermanos, la obediencia a Dios es un elemento verdaderamente necesario. Mire, Dios no anda buscando personas capacitadas. Dios anda buscando personas obedientes. Claro, obedecer a Dios en algún momento va a traer tal vez ciertas dificultades, porque en cuántas ocasiones las cosas de Dios no tienen lógica, no tienen respuesta. Imagínese el ejemplo que le ponía sobre Naamán. El profeta le dijo: ve a bañarte 7 veces en el río Jordán. 7 veces. Y usted dirá: pero ¿y qué tiene? ¿Acaso el río Jordán tenía propiedades curativas? No, mi hermano. Pero notemos, ¿verdad?, cómo era el acto de obediencia. Entonces, Dios también verdaderamente quiere en nosotros encontrar obediencia, porque la obediencia al Señor traerá bendiciones. Pues así sucedió. Mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Mire qué hermoso, ¿verdad? Viene agradecido. Pero el texto nos dice que al ver que estaba curado, o sea, al darse cuenta que su sanación era de acuerdo a como el Señor lo había dicho. Había dicho: vayan, preséntense al sacerdote, díganle que ya están curados. Y efectivamente, la lepra había desaparecido. Por esa razón regresó a darle gracias a Dios. Regresó agradecido, hermano. Regresó reconociendo que
Lo que el Señor había hecho en su vida era grande. Pero vea, esa aptitud de agradecimiento es la que también hoy en día se necesita. ¿Cuántas personas el Señor habrá sanado en su ministerio terrenal? Miles quizás. Pero ¿cuántos regresaron dando gracias? Aquí, por ejemplo, fueron sanados 10 leprosos. Los 10 recibieron el mismo milagro. Los 10 recibieron verdaderamente la misma obra de Dios. Pero notemos que solo uno llegó para decirle, Señor, gracias. En realidad, hermano, así es con el ser humano, ¿verdad? Claramente Jesús dijo, muchos son los llamados, pocos los decididos, ¿verdad? La red se tira para todos, pero no todos deciden tomar esa red. Por eso, gracias a Dios que nosotros pues hemos creído y que obviamente debemos de estar agradecidos con el Señor. ¿Cuánta gente olvida darle las gracias a Dios? Muchos piensan, fíjese, que es el Señor el que está a su servicio. Otros creen que Dios está en deuda por ellos porque le sirven. Otros piensan que por lo que hacen pues están merecedores de los milagros y de la respuesta de Dios. Pero se les olvida que por todo lo que recibimos pues es por gracia de Dios y debemos de ser agradecidos. Ahora se nos dice que este hombre pues se acercó alabando a Dios, dándole la gloria a Dios, se postró a los pies de Jesús, se postró a sus pies dispuesto para servirle. Curiosamente, este hombre era un samaritano y por ser samaritano, los judíos los consideraban personas que no tenían la capacidad de creer. Pero ahora el Señor les dice, miren, 10 fueron sanados, pero solo uno ha regresado. ¿Dónde están los otros 9? Y creo que esa es la pregunta, ¿verdad?, que hoy podemos nosotros hacernos. ¿Cuántos hemos recibido milagros de Dios? Todos. Pero ¿por qué siempre un poquito, un puñado, seguimos dándole gracias a Dios? ¿Acaso esas personas no han recibido también bendiciones de Dios? Claro que sí, con la diferencia que no los reconocen. Al ser humano le gusta pensar que lo que tiene es suerte, le gusta pensar que porque lo que hace le va bien y le cuesta reconocer que todo lo que somos, todo lo que podemos hacer es por la gloria de Dios y por la misericordia del Señor. Por ello, hermanos, creo que hoy es un buen día para ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? Hoy es cuando podemos darle gracias y a través de ese agradecimiento recibir nosotros más bendiciones. Notemos que este samaritano, dice la palabra que finalmente el Señor se dirigió a él y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Aquel samaritano no solamente encontró salud para su cuerpo, sino que también encontró perdón de sus pecados, encontró vida eterna. Así nosotros, hermanos, acerquémonos a Dios con un corazón contrito y humillado y encontraremos esa gracia que el Señor quiere darnos para que podamos nosotros ser agradecidos. Por eso que en este hermoso día sea Dios bendiciendo nuestras vidas. Que el Señor derrame su gracia y su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.